Buenas noches, estimado público. Les agradecemos muchísimo su presencia jueves a jueves. El día de hoy tenemos una conferencia muy especial. Por tercer año consecutivo realizamos una conferencia en torno a la conmemoración del Día del Maestro. Y hoy pues no es la excepción. Pues sirva esta conferencia para enaltecer a aquellas y aquellos que nos han educado y que nos han precedido en esta noble labor. Les quiero presentar a nuestro conferencia el día de hoy. Él es Néstor Vélez Catalán, es profesor de Historia y Ciencias Sociales. Además tiene pensión cerrado en la licenciatura en Historia y tiene pensión cerrado en la licenciatura para la enseñanza de la historia. Sus intereses de investigación radican en la historia política y en la historia de la educación de Guatemala y Centroamérica, además de ser investigador independiente. El día de hoy, Néstor nos hablará sobre los aspectos sobresalientes de la primera reforma educativa en Guatemala, realizada en el gobierno de Mariano Gálvez entre 1831 y 1838. Muchas gracias, Néstor, por aceptar la invitación de Historia GT y esperamos aprender muchísimo de este trabajo de investigación que has realizado. Por favor. Muy buenas noches, estimado público, a todo el equipo de Historia GT también, un saludo. Para empezar, iniciando la presentación de esta conferencia, quiero decir que el trabajo original de investigación se generó para la exposición desarrollada en el marco del tercer Congreso Nacional de Historiadores en noviembre del año 2015, realizado en las instalaciones de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Para esta exposición retomo ese material, esas ideas fundamentales que generaron esta exposición de aquel tiempo, ya hace cosa de 6 años y algo, casi 7, y para hablar de la primera reforma educativa en Guatemala en el gobierno del doctor Mariano Gálvez. Voy a segmentar la exposición en varios momentos, centrándome en el actuar del doctor Mariano Gálvez como legislador en materia educativa y como promotor y gestor de, podríamos decir, el primer gran intento de modernizar la educación en el estado de Guatemala después de la independencia de 1821. Entonces, pasando a la primera diapositiva, vamos a hablar sobre algunos aspectos de Mariano Gálvez como un político liberal. He escogido una fotografía, la siguiente diapositiva, si se puede presentar, una especie como de retrato representativo de Mariano Gálvez en su faceta como jefe de Estado, la famosa presencia que tiene en los billetes de 20 quetzales, ¿no? Mariano Gálvez, ¿quién es o dentro de qué estrato social se enmarca? Podríamos decir que se enmarca en el campo de una élite urbana, pero no del todo, una élite urbana intelectual a la cual no pertenece por sangre o por descendencia, sino que por adopción. Hay diversas fuentes que hablan de la fecha de su nacimiento. La más aceptada es la que sostiene que nació en la ciudad de Nueva Guatemala de la Asunción el 26 de mayo de 1794. Su nombre completo, su nombre de bautizo fue José Felipe Mariano Gálvez. Fue un niño abandonado, adoptado por la pareja de esposos Gertrudis Gálvez y Fadrique Goyena. Adoptado por la señora Gertrudis Gálvez, lleva su apellido. Los datos biográficos que se consignan en diversos trabajos hablan de él como alumno del Colegio de San José de los Infantes,
una institución educativa de élite a la cual estaba reservado el ingreso solo para los hijos de comerciantes, de grandes propietarios de las Nueva Guatemala de la Asunción. Seguidamente, las fuentes bibliográficas consignan de que estudió leyes en la Real y Pontificia Universidad de San Carlos, titulándose en 1819 como doctor en Derecho. Doctor en Derecho que equivale a jurista, abogado, a la profesión jurídica que conocemos nosotros ahora en el presente. Como parte de estos grupos vinculados al poder, vinculados a las decisiones políticas, se consigna que estuvo presente en la firma del Acta de la Independencia, con la cual los grupos dominantes de Guatemala pues elaboran el instrumento jurídico que va a normar y que va a establecer el nuevo estatus jurídico político, no solo de Guatemala, sino de los territorios que constituyeron la Capitanía General del Reino, en aquel 15 de septiembre de 1821, fecha onomástico pues que en tiempo reciente pues se convirtió en centro y atractivo de muchas investigaciones, de muchos simposios, congresos y demás actividades. Accede a la jefatura de Estado en el marco de una coyuntura conflictiva de lucha entre liberales y conservadores, después de una guerra cruenta que hubo entre ambos grupos, que se zanjó con el triunfo del liberal José Francisco Morazán Quesada, quien depone a las autoridades centrales, al presidente Manuel José Arce, y hace protagoniza toda una especie de vendetta contra las clases dirigentes, exiliándolos por 8 años. Como medida, muchas gracias por la intervención para presentar estos datos. Esa jefatura de Estado, él la lleva a cabo o la desempeña en el marco de una hegemonía que se viene apuntalando como parte de ese desenvolvimiento de la hegemonía liberal, del primer movimiento de los liberales en el poder. Cabe la necesidad aquí de decir que los recambios políticos en aquel entonces, para el público que nos escucha y que no está familiarizado con la visión y la noción que desde la historia política y la historia de la educación se tiene de los procesos históricos, no eran unos cambios políticos producidos en el marco de una infraestructura jurídico-política como la que tenemos en la actualidad, esa normalización de la alternabilidad política, elecciones cada 4 años, voto universal, etcétera. Todas esas características no se contemplaban en aquel momento. Según la Constitución Federal de 1825, la ciudadanía estaba restringida y eran ciudadanos con el derecho a voto solamente aquellos varones mayores de 25 años, cuyos ingresos fueran, no sé si 200 pesos, y tuviesen propiedades inmuebles, perdón. Prácticamente las deliberaciones políticas estaban restringidas a grupos muy pequeños, y era en ese marco que tenían lugar las votaciones y los comicios, no faltando siempre las denuncias, las quejas de fraude, de trampas, ¿verdad?, para el recuento de votos, debido también a la turbulencia y a la confrontación entre las dos tendencias que tomaron la iniciativa en el marco de una sociedad totalmente elitista que marginaba a la gran mayoría de la población, a la gran mayoría indígena, a los mestizos y a otros grupos que, si no mal recordamos, Severo Martínez Peláez los reúne en las castas y capas medias. Bien, de su vida después del ejercicio del poder, pues sale exiliado y fallece en la Ciudad de México en fecha 29 de marzo de 1862, ya con la hegemonía conservadora. Pasando al contexto,
Eh, Muchas gracias. Eh, Decíamos que el triunfo de Francisco Morazán en la Guerra Civil Centroamericana supuso la implantación de un gobierno de orientación liberal, nutrido de todas aquellas teorías, de todas aquellas doctrinas generadas en el marco de la Revolución Francesa y que habían tenido su resonancia en América hispana, desde México hasta Chile. Es ese ideario, ese imaginario liberal el que en mayor o menor medida inspira los movimientos independentistas de los grandes líderes y caudillos, véase Simón Bolívar, eh, Morelos y Pavón, etcétera, ¿no? Eh, y esa orientación liberal va a hacer que la legislación en lo que atañe a lo que es el manejo de la cosa pública, a lo que es el manejo del Estado, de las instituciones, dé un giro transformador tanto al gobierno como a la política y a la educación. Aquí es necesario hacer una precisión para decir que los liberales emprendieron ese esfuerzo modernizador en, por lo mismo que encontraban en las condiciones que dejó la independencia un panorama totalmente desafortunado, totalmente estaba constituyendo ningún tipo de condición favorable para la modernización y la puesta al día de la región con los paradigmas, con los modelos de país, con los modelos de Estado, con los modelos de nación que venían manejando los intelectuales. Se ve en los escritos del doctor Pedro Molina, un líder liberal radical, eh, se ve la convicción que tienen los liberales de que es necesario asumir el poder para poder dar un giro modernizador, para que la región salte a la modernidad, porque ellos veían en el antiguo régimen colonial, tanto como lo vieron los liberales al otro lado del Atlántico, un conjunto de situaciones que no permitían el desarrollo económico, no permitían el libre comercio, no permitían la libre emisión del pensamiento y lo que nos atañe hoy, eh, la libre educación. Es decir, superándose el antiguo régimen y que se cimentaba grandemente sobre la hegemonía eclesiástica o clerical, era imposible acceder a la modernización, acceder al desarrollo en ese entonces, la comprensión de desarrollo que se tenía en aquel entonces, que no es la misma que nosotros tenemos ahora. Obviamente que la venida o la adopción de este ideario trajo tensión intersectorial porque, como bien lo dice Severo Martínez Peláez, los sectores que asumen el liberalismo como divisa política y divisa ideológica son exactamente aquellos que se encontraban marginados del poder y que no tenían ningún tipo de perspectiva de perpetuarse el régimen colonial. Es por eso que el liberalismo es bien acogido por las capas medias, por aquellos intelectuales medios, por abogados, por los que ejercen las profesiones liberales en el argot del siglo XIX. Esa tensión intersectorial se manifestó tempranamente en la independencia, en la forma de cómo tenía que darse. En el caso del Reino de Guatemala, habían, según se dice, ¿verdad? En en las crónicas que hay sobre quienes participaron en las deliberaciones que llevaron a la firma de la independencia, dos tendencias. Cabiéndose destacar que el plan pacífico del Marqués de Cinena estaba como una condición subterránea sin salir a luz y que los liberales pretendían una independencia radical, cortar los nexos completamente con el estado de cosas colonial, y los conservadores pretendían la independencia también, pero sin desapegarse de algunas condiciones que obviamente les daban prerrogativas, haciendo la lectura del tipo que Severo Martínez Peláez realiza. Y esta tensión va a ser la que va a estallar en 1826, en 1827 más expresamente, y es de la cual los sectores liberales se ven abanderados por Francisco Morazán. Y toda la quiebra económica, la quiebra institucional que deviene, los liberales la interpretan como parte de esa intransigencia de los conservadores por conservar y preservar el estatus colonial en lo económico, en lo político y en lo educativo.
Estas reformas en los rubros anotados con el tiempo resultan lesivas para comunidades indígenas, campesinado y la iglesia. Es decir, el conjunto de reformas que los liberales van a imponer desde el poder van a ser lesivos a las comunidades indígenas por la cuestión de la tributación, la imposición de un nuevo trato entre iglesia y Estado, que va a quitar, va a hacer a un lado el paternalismo de los sacerdotes, que también se ajusta al régimen colonial. Por lo mismo, como dice Arturo Taracena Arriola, va a ser retomado después de la victoria de los conservadores con Rafael Carrera para preservar el equilibrio entre la nación de indios y la nación de gentes no indígenas. El campesinado, porque también resultan lesivos esos tributos, y la iglesia porque el obvio ataque a la hegemonía y a las condiciones que el dominio y el control de la iglesia suponen para una sociedad. Seguimos con la siguiente. Muchas gracias. La propuesta educativa de los liberales, en el marco de ese cambio que se busca, viene derivada del pensamiento ilustrado, de los grandes principios educativos que defienden educadores como Juan Jacobo Rousseau con su Emilio. Podemos hablar también que la educación retoma esos principios enciclopédicos de la gran enciclopedia francesa con Denis Diderot, el pensamiento anticlerical de Voltaire. Es decir, viene toda una gama de pensamiento modernizador que viene a nutrir los paradigmas, los modelos educativos, apartándolos del modelo educativo feudal o del modelo educativo eclesiástico. Algo muy importante que conviene aclarar es de que aquí los liberales insisten en este tipo de condiciones de buscar la total liberación, la separación entre iglesia y Estado, porque en lo que respecta a la educación, así la educación se emancipa de los principios teológicos, de aquella educación descendente que hacía reproducir las ideas de conformismo, de apego al paternalismo clerical, de los abusos de la iglesia, todo eso, ese pensamiento que los ilustrados franceses van a apuntalar antes de 1789 y en muchos países va a ser adoptado con ciertas modulaciones, ¿verdad? Eso es una condición previa para la modernización, es decir, no hay modernización sin cambio ni ruptura con el régimen anterior. Es un paradigma modélico común que se va a hacer popular, digamos, en México, en América del Sur, en Centroamérica no sería la excepción. Estados Unidos también, desde su independencia, que incluso se da antes de la Revolución Francesa, pues es el paradigma, es el modelo a seguir para estos grupos. Y por tanto, en este contexto sería necesaria o sería preferible la secularización y la implantación del laicismo, es decir, retirar a la iglesia del control del espacio público, que tenga su espacio que vendría a ser el espacio privado y el Estado asumir el control de la educación, formulando leyes para abolir todo tipo de primacía que pudiera tener la iglesia. Con los liberales, y hablando expresamente con Mariano Gálvez no va a abolir ni la religión católica, ni la va a atacar de modo tal que la prohíba, sino que va a quitar del espacio público la hegemonía eclesiástica y el control tanto del servicio civil, tanto como de los cementerios, tanto como de la educación. Ya los liberales, nutridos de esa vena ilustrada, van a concebir la educación como el medio de alcanzar la ciencia y el conocimiento. Ya poner los pies sobre la tierra, conocer la naturaleza, conocer al ser humano, conocer el derecho, conocer las leyes que fundamentan el funcionamiento de la sociedad. Es decir, aunque más adelante va a fraguarse la hegemonía positivista con Auguste Comte y toda su escuela, ¿no? Más adelante vendrá el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, el estructuralismo, ¿verdad? Los liberales plantan la semilla de esa búsqueda del conocimiento
a través de la ciencia, y va a ser la educación donde van a plasmar todo esto. O sea, es decir, la educación teológica o la educación religiosa no propende a buscar el conocimiento de la naturaleza para su control, para su dominio, ni el conocimiento como un medio de progreso material. De acuerdo al pensamiento medieval, hay que conocer lo que es la teología, la estructura del universo, etcétera, y el fin es estar cerca de Dios. En el caso de la educación teológica, para los liberales no va a ser eso, sino que la educación va a ser el fundamento de ese progreso y de esa modernidad que ellos buscan. Siguiendo, siguiendo con el próximo segmento de la exposición es ya aterrizar con Mariano Gálvez y la educación como ilustración. Coloco allí a Mariano Gálvez retratado en un mural o en un cuadro del Museo de la Universidad de San Carlos, justamente con una ley orgánica en las manos. Y es resaltar que él va a ser el iniciador de todos estos movimientos que tengan una vinculación con lo que podría ser una reforma educativa, no entendiendo la reforma como la comprendemos hoy, sino aplicando un poco la mediación discursiva que nos dice que en aquel momento la reforma a la educación era parte de la reforma liberal, eh, que es misma que se va a ver interrumpida por los movimientos bélicos y por los trastornos políticos, ¿verdad? Pero va a ser parte de la reforma liberal, reforma total, reforma del Estado, de las instituciones, del poder político. Pasando a los principales referentes de esta legislación educativa, muchas gracias. Podemos decir que aquí encontramos la gran riqueza de la contribución de Mariano Gálvez a ese cambio educativo, ¿verdad? Yo coloco acá de una manera cronológica algunos aspectos que no pertenecen a la misma dimensión, pero que muestran y expresan la forma en que Mariano Gálvez impulsó la educación, la modernización educativa. Y es necesario entender que hay la fundación de una escuela normal lancasteriana en la cabecera departamental de Chimaltenango, tempranamente, al nomás entrar al poder en 1831, dirigida por el portugués Antonio Coelho, cuyo nombre sale en las fuentes bibliográficas castellanizado como Coello. Esta escuela normal lancasteriana vendría a ser el primer intento de implantación de un sistema educativo del que voy a hablar más adelante, más detalladamente. Implica la preocupación del gobierno por encontrar la difusión de la educación en esos espacios rurales, urbanos, pero alejados de la ciudad capital, quise decir, y la formación pues de maestros, de profesores, porque si se va a empezar a realizar un esfuerzo educativo, pues no se va a empezar a realizar desde el escritorio, desde donde se firman los decretos, sino que es necesario formar profesores, y a eso vienen las escuelas normales. Hay otra escuela en Amatitlán en 1832 y hay una cuestión muy importante acá, que hay un proyecto de fundar colegios departamentales. Esto lo van a lograr después los liberales con Justo Rufino Barrios, como parte de ese desarrollo educativo que se viene buscando y de descentralización de las instituciones educativas. Muy importante, porque aunque quedó en proyecto y no fueron fundadas en todos los departamentos, muestra la preocupación de Mariano Gálvez por formar maestros, por formar eh, cuadros docentes, podría decirse, aplicando otra terminología. Entre esta legislación destaca mucho el Arreglo General de la Instrucción Pública de 1832, que es un documento en el cual Mariano Gálvez expresa las normativas de lo que vendría a ser un ordenamiento, una estructuración de lo que después, en 1875, si no estoy mal, con Justo Rufino Barrios, va a ser el sistema de educación nacional. Es decir, descentralizar la función educativa, quitar a la capital el predominio en escuelas normales, colegios e institutos formativos y elaborar una red de escuelas en el interior del país.
Y el arreglo, como su nombre lo indica, el arreglo propende o pretendió arreglar una situación que se suponía caótica. Hemos de pensar que la educación tal como la dejó la colonia no tenía ninguna proyección más allá de los grupos elitarios y algunas escuelas para indígenas principales, el paternalismo de la iglesia expresado en colegios para algunos colegios para indígenas, pero siempre son insuficientes para la masa estudiantil que podría haber y que son estos liberales los que después de esta guerra desastrosa en la que el ya de por sí precario estado económico se viene a profundizar, dan ese salto para iniciar el desarrollo del sistema educativo nacional. Algo muy importante que tenemos que ver es que no es Mariano Gálvez el que funda una escuela para niñas en el barrio San Sebastián de la ciudad de Guatemala. Bueno, podríamos decir que no tuvo mayor incidencia o no se fundaron otras escuelas, pero marca una impronta en lo que es la educación de la mujer, ¿verdad? Hemos de entender que se trataba de un ámbito escolar de clases populares, ¿no? Y la cuestión esta de las becas de Guadalupe establecidas por un decreto gubernativo, algo muy interesante porque investigando encontré que las becas se daban, creo que anualmente, a 5 estudiantes indígenas y a 5 estudiantes ladinos, siempre y cuando fueran de extracción popular y escasos recursos, y las tenían que ejercer en el colegio tridentino, activo para aquel momento. La preocupación de Mariano Gálvez en extender el alcance de las instituciones educativas se ve en esa fundación de escuelas en Chiantla y Asunción Mita, en dos extremos del país. O sea, deja ver acá el inicio de la fundación de esas escuelas, de esos elementos, de esas instituciones educativas, algo que posiblemente ahora en el presente podría no ser trascendental, pero pensemos en el estado de cosas que quedaron en aquel entonces, ¿no? Pasando a la... Existe también otra... Eh, Mariano Gálvez se destacó también como un legislador en materia educativa. Y es aquí donde nos debemos fijar que muchas veces y a través de la historia la legislación educativa y las estructuraciones de currículum se han dado por personas que no son pedagogas, que no son educadoras, y en aquel momento es de pensar que la formación de los abogados o juristas, como era Mariano Gálvez, pues daba lugar a este tipo de aprendizajes y a este tipo de aplicación del aprendizaje. Es decir, que Mariano Gálvez, siguiendo el arreglo de 1832, estableció lineamientos fundamentales para la educación elemental, la educación primaria, dividiéndola en dos bloques. El primer bloque tenía ejercicios de lectura, ejercicios de escritura, reglas elementales de la aritmética, elementos de religión y catecismo político. Podemos ver y observar que se trataba de dar una inducción al estudiante a ese mundo del conocimiento a través de la lectura, de la escritura y también las nociones elementales de la matemática, de la aritmética. Como podemos ver en los dos últimos elementos, estos elementos de religión y el catecismo político nos dejan ver que no se estaba aboliendo la religión, ni se estaba quitando tampoco de los referentes religiosos podríamos decir, la formación en ética, en moral, eh, que visto así, pues diría uno, no cambió gran cosa, pero si esto se daba en el marco de una educación pública laica, obviamente que los elementos de religión no iban a ser educación teológica, y esto del catecismo político podría ser bien el antecedente de las cartillas ciudadanas, de los manuales de ciudadanía. Pensando en el método comparativo, pues se ve ahí un antecedente del famoso catecismo constitucional del expresidente ya fallecido Ramiro de León Carpio, ¿verdad? Una guía cívica en la cual los alumnos tenían nociones de su comportamiento, nociones de civismo, nociones elementales de política y algunos elementos que habrá de ser interesante ver qué tipo de mediación dialógica había ahí para hacérselos llegar a la población en esas edades de 6 a 11, 12 años, ¿verdad? Siguiendo con estos lineamientos fundamentales,
Ya la parte complementaria, muchas gracias. Eh, Vemos que también hay una preocupación por preservar las lenguas nativas, por decirlo de esta manera, y hablando en el argot del discurso de aquel entonces. Hay principios de idiomas nacionales, lo que podría suponer pues algún aprendizaje de palabras, de expresiones elementales en idiomas que no sean la lengua castellana, porque obviamente que el idioma castellano o español no es un idioma generado en el territorio nacional. Este complemento de aritmética venía a ser la segunda parte de esos principios elementales, que se complementaba a su vez con elementos resumidos de geometría, nociones de geometría, historia sagrada y profana. Ahí vemos también un inicio o un referente de lo que hoy los colegas realizan en las aulas, eh, enseñando historia sagrada, obviamente la que derivaba del recorrido histórico que se da en la Biblia, pues del pueblo elegido y, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de la cristiandad, los inicios de la cristiandad, y la historia profana que viene a la memoria, pues esa historia anecdótica de fechas, de leyendas, de relatos, pero que marcaba aún el inicio de la preocupación por el pasado, y posiblemente una revisión más profunda y más acuciosa nos daría noticias de algún tipo de abordaje de la historia de Guatemala o la historia de Centroamérica y universal, ¿por qué no? Y los principios de dibujo necesarios siempre para las artes plásticas, para la ingeniería, pensémoslo así, ¿no? O para cuestiones artísticas o estéticas. Como vemos, Mariano Gálvez aquí establece una mediación, no siendo él pedagogo, sabe muy bien establecer esos dos bloques de enseñanza. Uno, la inducción del alumno, del educando, y otro, el complemento, el reforzamiento de ese aprendizaje inicial. Siguiendo pues el recorrido de estas diapositivas, encontramos que también hay una educación preparatoria. En los textos aparece como educación preparatoria o secundaria. Eh, Esta educación preparatoria o secundaria, que es la siguiente diapositiva, muchas gracias. Aquí hay elementos que nos permiten conocer que este concepto que aparece repetido, primera de lengua, primera de gramática castellana, esto primera, esto nos vendría, nos sugiere que existía probablemente después una continuidad de este aprendizaje, o sea, la primera de lengua, la primera de gramática castellana, los primeros abordajes, ¿no?, a la lengua franca, a la lengua hegemónica, y empezamos a ver también los primeros abordajes de la geografía y la historia. Primera de geografía y cronología, primera de historia eclesiástica y profana. Otra vez, historia eclesiástica y profana. Y habría que ver en cuánto correspondía esta historia a que en el nivel anterior se impartía. Primera de teórica y bellas artes, el aspecto estético, primera de álgebra, geometría y, y quizás, quizás era trigonometría, ahí repetí, perdón. Primera de matemáticas puras superiores, primera de lógica y metafísica. Aquí ya vemos también incluso inicios e indicios de educación en filosofía, ¿no? La lógica, las falacias. Debe haber sido interesante abordar los libros de texto de este momento, y Mariano Gálvez desde el poder los indujo y introdujo como parte de ese pensum de estudio. Y ya para finalizar esta, muchas gracias, primera de oral y derecho natural. Esto, primera de oral, podría hacer referencia a la retórica, a la declamación, ya sea con una orientación poética, lírica, o bien para simular juicios, y el derecho natural, ¿verdad? Al inicio de la instrucción jurídica en materias de derecho, ¿no? Primera de derecho político y constitucional, primera de economía política y primera de estadística. Vemos que
que hay una preocupación por poner al día al estudiantado, a los educandos, en los grandes movimientos de esas teorías y de esos conocimientos que gravitan desde el centro hegemónico que es Europa, ¿verdad? La economía política con la escuela clásica inglesa, en aquellos momentos ya influyendo sobre las élites y sobre los nuevos países que se van conformando en la América hispana. Y la primera estadística fundamental para la contabilidad, fundamental también para la geometría, para las matemáticas, ¿no? Eh, Como aspecto a seguir, vamos a hablar un poco del método lancasteriano como una innovación pedagógica. Si se puede apreciar en esta figura, en esta ilustración, perdón, hay, en el lado derecho se fecha 1839 y aparece pues, un salón de clases con un conjunto de educandos eh, siendo supervisados por monitores. Esa es la esencia, a grandes rasgos, pues, del método lancasteriano, que sería una innovación pedagógica en lo que serían las teorías y ya el ejercicio de la práctica pedagógica en sí. Eh, Nace en Inglaterra y vamos a dar características del mismo, tratándolo someramente y complementándolo con aquella nominación que se dio a la primera escuela que se manifestó aquí, que Mariano Gálvez fundó en la ciudad de Chimaltenango. ¿Por qué escuela lancasteriana? Porque era manejada bajo los principios del método lancasteriano. Dícese así por ser puesto en boga por Joseph Lancaster, un pedagogo británico, nacido en 1778, muerto en 1838. En el marco del Imperio Británico, la enseñanza en el método lancasteriano se extendió a la India británica. Recordemos que el Imperio Británico vino a desplazar a muchas potencias hegemónicas anteriores como España, Portugal, Holanda, Francia, y se extendió por todo el globo, ¿verdad? En el caso de la India se va a poner de manifiesto en una enseñanza que reemplaza o que busca reemplazar en las ciudades a la enseñanza tradicional del sistema de castas, en el caso de la religión hindú o en el caso del Islam, cuando los nobles musulmanes o los hijos de los nobles musulmanes recibían clases de un maestro, y el maestro lo que hacía era las tareas, y el educando pues repetía las tareas, casi siguiendo un poco el esquema griego del inicial pedagogo. Este método fue introducido por él en América del Sur y en México, hallando tanto prosélitos como detractores, y una vez saliendo de los países de habla hispana, se radica en lo que es Canadá, y allí continúa con ese método. Eh, por sus características, el método lancastriano fue puesto en operación en niveles elementales y aprendizajes prácticos propios de la formación de la fuerza de trabajo obrera. Obviamente que Inglaterra es el centro industrial del mundo en aquel entonces, y este aprendizaje basado en la repetición y el ensayo y el error y el aprendizaje mutuo del monitor con los monitoreados, de las muestras prácticas de operaciones mecánicas, es el que produce esa capacitación, esa preparación de la fuerza de trabajo. Es decir, que el método no es su principal móvil, no es el aprendizaje de las letras, no es el aprendizaje de las artes, sino que es la reproducción de las habilidades mecánicas prácticas para ingresar en el mundo del trabajo. Y estos monitores van a representar un papel fundamental a ser quienes reproducen las indicaciones del maestro y vigilan y establecen una tutoría, podría decirse, en el caso de los monitoreados. Y ese sería el método interesante también, que a veces encontré algunas diapositivas o figuras en las cuales se ve que en Inglaterra, en Bélgica, en Francia, en algunos otros lugares, se utilizó para la alfabetización tanto de niños como de adultos, ¿verdad? O sea que fue un método bastante versátil. Eh, Podemos ver también aquí la intervención de Mariano Gálvez en la educación superior. O sea que no se limitó
a la educación elementaria, elemental o primaria, sino que también intervino en la educación superior, sin ser pedagogo ni tener especialidad al respecto. Podemos decir que también esta muestra, esta es una fotografía que encontré de cómo quedó la antigua escuela de medicina tras el terremoto de 1918. Eh, la coloqué porque nos sirve para remontarnos al hecho de que Mariano Gálvez, fundando esta Academia de Estudios, ya pasando al siguiente paso, ¿no? Da mucha importancia al desarrollo de los médicos. Es decir, esta Academia de Estudios suplanta a la Universidad de San Carlos, a la entonces pontificia, es decir, correspondiente a los principios religiosos, teológicos, fundiendo el protomedicato, el Colegio de Abogados, la Academia de Derecho Teórico Práctico y la Sociedad de Amigos del País. Encontré en varias fuentes que en verdad la Sociedad de Amigos del País, o sea, ya una institución existente antes de 1821, pues colaboró y se prestó para formar esta academia de estudios, que vendría a ser la principal entidad académica a nivel superior y que Mariano Gálvez va a promoverla de una manera bastante destacada. Es necesario decir que en algunos sitios en internet se encuentran algunas muestras de tesis de medicina que sí es bastante interesante poderlas ver para encontrar la noción que se tenía del aprendizaje, de la ciencia en aquel momento. Esta academia tenía una sección de ciencias físicas y matemáticas y otra de ciencias eclesiásticas, morales y políticas. Es decir, no se desecha por absoluto la formación de religiosos, que obviamente el Estado liberal, proclamando la libertad de cultos, no la va a prohibir, y se sigue incluso incentivando, como lo vemos desde el Estado, la formación de religiosos, porque esto de ciencias eclesiásticas en aquel momento, en el marco de un catolicismo hegemónico, no tira hacia otro lado. Las ciencias morales y políticas, pues, podrían hablar de la formación de catedráticos de ciencias políticas, de moral y de ética. También había una cátedra de gramática castellana y latina, retórica y bellas letras, geometría y trigonometría, lógica y metafísica, física y moral, derecho natural y de gentes, derecho público, político, internacional y economía política. Esto se me ocurre para entrar en el marco de una formación integral para los futuros abogados que vienen siendo un cuerpo profesional hegemónico y bastante necesario para la reproducción de todos los sistemas económicos y políticos en ese momento. Las humanidades, pues, en el siglo XX, como bien lo sabemos, van a tener su inicio y su impulso en gran parte de los alumnos de Derecho, ¿no? De Ciencias Jurídicas y Sociales. Eh, Como vemos, es una labor titánica la de Mariano Gálvez y que es bueno, pues, tener ese panorama, incluso de su incursión por lo que es la formulación de currículos para decir qué tanto tuvo la resonancia, su intervención como gestor de una reforma educativa. Vamos a las conclusiones. Dentro de lo mucho que podría hablarse de las conclusiones, muchas gracias. Eh, eh, yo preferí dejar este recorrido en dos pensamientos, en dos ideas fundamentales. El primero, el conjunto de reformas e innovaciones que en materia educativa testimonian la intervención de Mariano Gálvez entre 1831 y 1838 se pueden interpretar con los matices conceptuales adecuados como una transformación en términos cualitativos y cuantitativos. A pesar de que no se puede hablar de la existencia de una reforma educativa en términos modernos, lo actuado desde la Jefatura de Estado refleja un ímpetu visionario que se expresó en aspectos detallados en el arreglo de la educación de 1832, la construcción de establecimientos educativos, la contratación de profesionales extranjeros y la formación de un currículo que correspondiera a las demandas del momento. Es decir, a pesar de todo lo que pudiera haber mermado la economía, mermado la estabilidad del país, pues Gálvez contribuyó con esa labor como legislador y como
podríamos decirlo, iniciador de la reforma liberal. Y la segunda conclusión para terminar sería que los cambios y transformaciones registrados en la educación de Guatemala durante el gobierno de Mariano Gálvez correspondieron a una tendencia instalada en Iberoamérica caracterizada por la expresión de una hegemonía que, desde la versión local del liberalismo, supuso el inicio de un proceso de modernización. En muchos países, este asomo de cambio y transformación se vio interrumpido por luchas intestinas y crisis políticas provocadas por la oposición conservadora. La resolución de estas disputas tuvo lugar con el triunfo definitivo de los sectores progresistas y la profundización de las transformaciones en el marco de la reforma liberal. En el caso de Guatemala, esto se va a ver claramente reflejado con el triunfo de los liberales en 1871, que van a continuar en gran medida después del largo periodo de hegemonía conservadora, donde la educación va a ser un puntal de la formación de un equilibrio societario e intersectorial, donde vuelve a manos de los religiosos, donde la dictadura de Rafael Carrera pues respalda a algunos grupos para consolidar sus mecanismos de acumulación. Después de ello, después de incluso de la legislación que hace de la educación otro espacio para el ejercicio de la hegemonía religiosa, como lo es la Ley Pavón de 1852, va a venir la recuperación de todo este ímpetu, de todo este proceso iniciado por Mariano Gálvez después de 1871, ya en el poder Justo Rufino Barrios, que va a proceder de la misma manera que Mariano Gálvez, legislando en materia educativa, como lo hizo en muchas otras, en materia sanitaria, en materia económica. Estaríamos hasta ahí con el contenido de la presente exposición. Muchas gracias al auditorio y a la cordial invitación que el equipo de Historia GT pues, me realizó como en el marco de esta conmemoración del Día del Maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. Gracias por esta magnífica conferencia. Y tenemos una primera pregunta en las que comienzan a llegar las de las demás del público. Muy bien. Pregunta uno de los grandes figuras de Historia GT, y además también ha sido conferencista nuestro. Pregunta Catarino Escobar desde México. Y bueno, hace un comentario y una pregunta. Dice, excelente conferencia, maestro Néstor Vélez. ¿Qué lugar ocupaban los pueblos originarios en la reforma educativa de Gálvez? ¿Contesto ahora o cuando se acumulen las preguntas? ¿Ahora? Sí, de una vez, por favor. Muy bien. Tenemos que entender que estamos en un espacio que corresponde al Estado oligárquico. El Estado oligárquico, ya sea con la hegemonía liberal o conservadora, civil o militar, siempre tutela a los pueblos originarios. Es decir, tanto Morazán como presidente federal, como Mariano Gálvez, jefe de Estado de Guatemala, tiene a los pueblos originarios como una reserva, en una reserva, es decir, no se les puede incorporar a la ciudadanía totalmente, no tienen el estatus de ciudadano. Viéndolos en su conjunto, serían una masa de individuos a los cuales primero hay que civilizar, primero hay que culturizar, antes de integrarlos al modelo y al sistema educativo nacional. En esto vemos el papel de la lengua como algo muy importante, es decir, no hablan castellano, no están incorporados del todo a la ciudadanía, a la noción de saber, de educación y de conocimiento. Tienen sus propias formas de educación, de conocimiento, de reproducción de su imaginario, pero eso los liberales, tanto los primeros como los segundos, lo van a ver como resabios de la colonia, resabios de un momento en el cual la corona española y la Iglesia Católica les permitieron conservar su idiosincrasia, sus trajes, su idioma, su manera de casarse, etcétera. Van a ser tutelados porque existe la ciudadanía diferenciada, la ciudadanía censataria, es decir, solo los ciudadanos, los receptores de estas reformas educativas van a ser aquellos que tengan el manejo del idioma castellano. Hay una marginación, pero no se da de hecho. Es decir, los liberales proyectan, y también lo vamos a ver con Justo Rufino Barrios, proyectan una integración del indígena a futuro, cuando haya suficientes cuadros docentes, cuando haya suficientes escuelas, cuando haya suficientes alfabetizados,
cuando en verdad hayan alcanzado el estatus de ciudadano. Entonces ahí sí van a ser tomados en cuenta como elementos o receptores en primera instancia de la reforma liberal, de la reforma educativa, perdón. Mientras tanto, no, van a quedar aplazados, ¿sí? No marginados de hecho, sino que se va a haber un aplazamiento para cuando hayan mejores condiciones. Lo dicen en las leyes y lo dicen los historiadores también que han tratado sobre ese periodo. No sabes, me preguntan qué elementos de esta reforma aún existen 200 años después. Bueno, podríamos hablar de que la educación ha sufrido cuantitativa y cualitativamente muchos reajustes. Creo yo que algunos elementos que se dan en lo que podría ser el currículum, está esa inducción al idioma castellano, que pasó por idioma español, yo creo que lengua y literatura se llama ahora. Podríamos decir que es el elemento más resiliente porque hay otros que no se mantienen ni sostienen. Matemáticas, pues, y física tienen su lugar privilegiado en todos los currículums. También podría mencionarse como elementos desarrollados desde ese primer momento, y habría que ver qué estatus tenía o cómo se daba la concepción de maestro o cómo la concepción liberal de maestro también como gestor de cambios culturales y de progreso y de adelanto y de reforma también se ha mantenido en nuestro medio 200 años después de iniciado ese desarrollo educativo sostenido durante la reforma liberal. Muy importante porque para que subsista ahora tuvo que haber perdurado de 1871 a 1944. Y los elementos que se mantengan de 1871 a 1944 van a permanecer ahora en este momento. Perfecto, Néstor, muchas gracias. Pregunta Roberto Santizo, gran amigo de este colectivo y profesor también de los que inspiran muchísimo. ¿Por qué las élites ilustradas conservadoras aceptaron este tipo de acciones en la transformación del modelo educativo que perdurará desde la colonia? Esa es la primera parte. Y luego, Ajá. ¿qué intereses se conjugaron entre la Iglesia Católica, entidades como la Asociación de Amigos del País, los impulsadores intelectuales orgánicos alrededor del gobierno de Gálvez? Saludos, Néstor, gracias por tus reflexiones y aportes. Muchas gracias. Bueno, empezando por lo último, es decir, en este momento la hegemonía, viéndolo desde una lectura gramsciana, no es tan taxativa y aglutina a diversos sectores. Es decir, uno de los grandes méritos de Mariano Gálvez podría haber sido el no retiro del todo de elementos conservadores. Él mismo menciona en algunas fuentes que él mismo se le vincula con el credo conservador al inicio y que después su desarrollo intelectual le permite ser un liberal. Entonces podría decirse que Mariano Gálvez ejerce una mediación intelectual en el seno de tendencias divergentes en el poder. Es decir, el interés podría estar en preservar un equilibrio después de la guerra que hubo entre Francisco Morazán, sus aliados guatemaltecos, porque es bueno decirlo que Morazán no contó solamente con Honduras y El Salvador para invadir Guatemala y represaliar a los aycinenas, sino que hubo aliados guatemaltecos también. De hecho, en Antigua Guatemala había un núcleo morazanista muy fuerte y Mariano Gálvez posiblemente trató de negociar no un alejamiento total de la iglesia, sino que su participación en el ordenamiento de una sociedad moderna y civilizada, donde cupieran las tendencias divergentes que no fueran compatibles con el liberalismo, pero que del todo no estaban contradiciendo el deseo de formar una ciudadanía inclusiva, una ciudadanía funcional, un consenso societario que se tradujera en no rebeliones campesinas, en no alzamientos, en la existencia de un equilibrio que no diera lugar al caudillismo, al caudillaje, a los descontentos. Posiblemente esa mediación intelectual. Yo manejo la posibilidad de que hayan y existan divergencias en el bloque del poder, pero que hay una figura intelectual que puede ejercer como mediador entre esas tendencias para sostener un equilibrio. Gramsci nos dice,
que esos son los, diríamos que el cemento de esas uniones transitorias que van más allá de las lealtades ideológicas, donde quizás pueda parecer un poco extraño, pero espacios como la masonería constituyen espacios neutros donde el que es conservador afuera puede hacer las paces con un liberal allá adentro, porque adentro son hermanos masones. Es decir, hay instancias como la Sociedad de Amigos del País a las cuales podría pertenecer igualmente un liberal y un conservador. Yo creo que el interés ahí estaba en preservar cierto equilibrio que no permitiera las confrontaciones que se había tenido con Morazán al darse la polarización entre el núcleo de Aycinena y Morazán como representante de esos liberales radicales. Habría que entender que puede establecerse un conjunto de mediaciones cuando hay ese proceso del establecimiento de las primeras pautas en las cuales se va hacia el pacto social o al pacto societario interélites. Podríamos decir aquí que, y ese resquebrajamiento de ese pacto va a dar lugar a la caída de Mariano Gálvez con la emergencia de Rafael Carrera. Aunque Marco Antonio Molina Moreira, un tesista de la Escuela de Historia, habla de que los planes para echar abajo el gobierno de Mariano Gálvez estaban establecidos desde ese momento mismo en que Morazán exilia a la élite guatemalteca, donde Manuel Francisco Pavón Aycinena hace un juramento, según él dice, y se propone que al venir de su exilio va a hacer todo lo posible por vengarse de quien lo había exiliado, en este caso Francisco Morazán, quien la historiografía conservadora maneja que colocó a Mariano Gálvez en la jefatura de Estado. Entonces, por ahí estaría por la mediación, que la mediación puede ser mediación clerical, mediación intelectual, mediación oligárquica, ¿por qué no? En un momento dado, para sostener un equilibrio que se había visto roto y que no auguraba nada halagüeño para la región, porque acordémonos que Guatemala es un actor de peso en Honduras, El Salvador, Nicaragua en aquel momento, quedándose Costa Rica con una situación muy particular, marginada de todos estos movimientos. Perfecto, muchas gracias, Néstor. Pregunta María Figueroa, ¿existe algún texto de Mariano Gálvez acerca de educación? En la revisión bibliográfica que yo realicé, no encontré ningún texto de su autoría. El arreglo general, que es un conjunto de decretos realizados por él, es un documento bastante extenso, pero no sé si la reunión o compilación de estos decretos puedan tomarse como una obra orgánica de un autor. Es decir, se reúnen los decretos, se compilan y él es el autor, él es el emisor, pero no podría yo decir que se trate de una obra bibliográfica expresamente, elaborada con un plan expositivo como todos los libros lo son. Perfecto, muchas gracias. Pregunta el arqueólogo Jorge Enrique Chocontún. ¿Qué influencia tuvo Mariano Gálvez en la Universidad de San Carlos? Bien, podríamos ver la influencia de Mariano Gálvez en dos aspectos. En ese aspecto de fusionar los elementos o las instituciones educativas, como que mencioné, el protomedicato, el colegio de abogados, para formar la academia de estudios, es decir, unir todo aquello que estaba disperso para formar una institución que de ahora en adelante, según sus planes, iba a normar y regir la educación superior y formar esos cuadros profesionales necesarios para toda sociedad de aquel entonces, ¿no? Y el otro elemento, podríamos decir que es el inicio de la universidad fuera de las manos de los diríamos, rectores o directores religiosos, ¿no? El quitarle el calificativo de pontificia a una universidad dice mucho, ¿verdad? Ya pasaría a ser una institución nacional con arreglo y con, diríamos que vinculación más al gobierno nacional, no tanto en la cuestión presupuestaria, sino en la cuestión de ser una institución nacional, y no pertenecer y no ligarse tanto a una matriz transnacional como es la Iglesia Católica, que en la universidad está una de sus principales características, ¿verdad? O sea que es como el caso de las iglesias ortodoxas. Surgieron emancipándose de un príncipe
externo que era el sumo pontífice de Roma, ¿verdad? Tienen su patriarca doméstico, ¿verdad? ¿Para qué? Para romper con esa hegemonía mundial o global que ejerce el papado, ¿no? Ahí estaría, pienso yo, que la influencia de la impronta de Mariano Gálvez y que después va a ser retomada por Justo Rufino Barrios, Miguel García Granados y el bloque liberal, el segundo bloque liberal. Perfecto, y esto nos concatena nuestra última pregunta. ¿Se sabe si con esta reforma educativa subió el nivel de cobertura educativa, cosa que bajó con los segundos liberales al quitar las escuelas parroquiales? Pienso yo que es una pregunta muy aguda, pero habría que tener estadísticas y cuadros demográficos para ver qué tanto fue así o qué tanto como el amable auditorio lo expresa acá a través del compañero, ¿no? Pienso yo que habría que comparar la cobertura no tanto con lo que vino después, sino con lo que estaba antes, porque lo antes era lo que estaba dado. En ese momento no se podía predecir o formular algún tipo de predicción sobre el futuro. Las escuelas parroquiales tienen una gran importancia en la ley Pavón. De hecho, en la ley Pavón se establece cómo se brindaban las plazas docentes, cómo se establecía la mediación entre sacerdote, maestro, eran los sacerdotes los que escogían los maestros. Yo pienso que habría que tener términos de cifras para hacer porcentajes y poder emitir alguna opinión al respecto con cifras ya bien establecidas. Esto es lo bonito de los temas vírgenes que hay, que existe un montón de inquietudes y que uno, mientras más investiga, pues le surgen también preguntas y yo al realizar este artículo y la presentación no me imaginé que me iba a causar estos cuestionamientos. Es fundamental el que existan cifras, que existan para establecer para poder dar esas afirmaciones con cifras en la mano, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias Néstor por esta maravillosa conferencia y quisiéramos pedirte que te puedas despedir de nuestro público en esta coyuntura del Día del Maestro. Muy amable Julio y muy amables también los compañeros de Historia GT. Muchas gracias por su atención y a las personas que preguntaron, mis respetos y siempre ha sido un gusto presentarles este planteamiento, esta exposición y alegrándome siempre de poder honrado y muy distinguido por poder contar con su atención ahora y tener este momento de mediación, de exposición y de intercambio académico. Muchísimas gracias, Néstor, por haber aceptado la invitación de este colectivo para presentar esta investigación que ustedes pueden encontrar en la página de Historia GT, en la sección de artículos académicos. Entonces, les agradecemos muchísimo su participación, su escucha cada 15 días en los conversatorios de Historia GT. Los esperamos entonces dentro de 2 semanas con una nueva conferencia. Buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches.